un poco para dar un repaso y un guía sobre lo que sería nuestra segunda parcial. En realidad, solamente para modo de comentario, la primera parcial entró hasta todo lo que era estructura, forma, partes del material genético, características de la herencia, pero ahora nos enfocamos directamente a partir de mutaciones en delante, ¿sí? Entonces, de esa manera, vamos a ir avanzando el día de hoy y justamente ya vamos a entrar directamente en algo que es la parte de mutaciones. Aquí un ratito vamos Bueno, gente, creo que ya compartió la pantalla con ustedes. Si pueden confirmarme, les voy a agradecer. Sim, doutor. Maravilla. Bueno, pessoal, este es un slide un poco antiguo, nomás que yo tenía que encontrar, pero como no tuve tiempo de armar una estructura nueva, pero sí que se basa bastante en lo que tenemos que ir aprendiendo como base de lo que son mutaciones. Pessoal, una cosa que nosotros dijimos en clase, disculpen, gente, yo no tengo más yo no tengo acceso a lo que sería la parte para grabar. Yo no tengo, bueno, tengo ¿cómo se dice? No tengo el Google Meet pago, la cuenta Google pago. Si alguien tiene, por favor que le haga ese favor a todos. Sí, les voy a agradecer. Bueno, ya son las 8:20. Entiendo que la gran mayoría ya estamos. Sí, doctor. Ok. Bueno. Aquí algunos van a ir entrando de a poquito y no hay problema. Vamos a ir agregando. Ok. Bueno, pessoal, esta parte, miren que el contenido no está muy largo. Parece que es, pero en realidad no lo es. Pessoal, recuérdense de una cosa. Esto es una pregunta que realmente hablamos bastante en clase con todos los grupos y cuando hablamos de la parte de mutaciones. Y siempre hay que recordar, doctores, que nosotros vamos a considerar mutación cualquier tipo, bueno, claro, mutación genética, vamos a considerar a cualquier alteración o modificación que pueda sufrir el material genético. Y en ese caso, sea ella espontánea, inducida, evolutiva, no evolutiva, en fin, no importa, doctores. Siempre vamos a considerar cualquier tipo de cambio, ya sea benéfico o ya sea malicioso. Así, queriendo o no, hay mutaciones que van a generar cáncer, como suele suceder en diferentes partes del cuerpo. Y queriendo o no, es mutación. La evolución misma se dio gracias a un proceso de evolución. Por eso, no caigamos de repente en perder puntos de manera inocente por preguntas muy sonsas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, recordar que toda la parte, o sea, todo lo que sea cambio, alteración, modificación, todas esas palabras que indiquen algo que muda, siempre recordar que eso va a ser una mutación. Solo que las mutaciones, otra vez, ellas se clasifican. Como nosotros dijimos que las mutaciones, ellas van a seguir principalmente dos aspectos importantes. Y para entender esa parte, tenemos que lembrar lo que ya tínhamos aprendido en la P1, que hay que recordar que 30% pelo geral de la información, o sea, de todo el material genético, solo 30% es información, solo 30% es gen, en cuanto que 70% aproximadamente es solamente material genético que es estructural. O sea, está allí para dar la forma, para dar la sustentación al material genético, protección al material genético. Entonces, partiendo desde esa perspectiva, lembrar que nosotros tenemos mutaciones que son
génicas y que van a afectar solamente a esa parte del material genético que normalmente son genes, que son información. Y normalmente vamos a utilizar el término mutaciones cromosómicas cuando las mutaciones por lo general ya van a ser de mayor envergadura, de mayor amplitud y ya va abarcando más partes del material genético, como es el caso, doctores, de que de repente ya va a afectar varios genes, varios, y también va a ir afectando de repente hasta un cromosoma entero o más. ¿Okay? Entonces, esa es la gran diferencia, que en el caso de las mutaciones génicas, de alguna manera van a afectar normalmente solamente a parte génica. Y las cromosómicas pueden afectar de manera completa a todo un cromosoma o a varios cromosomas. Lógicamente, desde ese punto de vista, si hay que pensar un poco, todo lo que va a ser una afección de tipo cromosómica, o sea, que va a afectar un cromosoma entero, es lo que va a causar una alteración de mayor envergadura, mayor cantidad de material genético afectado y por ese motivo, lógicamente, más efectos sobre la persona. Si ven que eso es algo también que se tiene que entender bastante bien. ¿Qué sería eventualmente peor? ¿Qué sería peor? ¿Alterar un cromosoma entero o de repente afectar solamente uno o dos genes, dos pequeños genes? Y ahí es donde queda la situación. Si estos genes no son copias repetitivas de un mismo gen, y si son genes muy específicos, muy necesarios para de repente, para la función mitocondrial, es lógico entender que nosotros sí podemos tener alteraciones bastante importantes, mesmo que a mutação ou a alteração afete solamente a uno o a pocos genes y no a un cromosoma entero. Pero eso es bastante relativo y lógicamente en la prueba, si eso for cayendo, vamos a tratar de que sea lo más, digamos así, bien definido posible. ¿Está bien? Pero lembrando que não é somente a alteração de um cromosoma inteiro que é o que de fato vai causar todo esse transtorno. ¿Está bien? No se olviden de eso. Bueno, en el caso también, doctores, hay que recordar que así como estamos viendo, nosotros tenemos mutaciones cromosómicas estructurales y las mutaciones cromosómicas numéricas. En este caso, pessoal, hay que entender fácilmente. Vamos por el último, mutaciones cromosómicas numéricas. Numéricas. Normalmente lo que va a afectar es la cantidad de cromosomas, que ya sabemos que la cantidad normal es 46 cromosomas, eso es todo lo normal, y siempre lembrando que desde el punto de vista de cantidad, puede ser que en algunos casos no tengamos una persona que tiene material genético con 46 cromosomas, pero finalmente, ela sim pode estar acabando tendo algum tipo de alteração. Por quê? Porque, doutores, uma coisa até que a gente falou nas últimas classes era a disomia uniparental, que é quando a pessoa recebe um par de cromosomas de um progenitor e cero del outro. Então, nesse sentido, a quantidade de cromosomas, en ese caso, la cantidad de cromosomas se mantiene normal. En ese caso, consideraríamos entonces una mutación cromosómica numérica a lo que sería la disomía uniparental. No, la disomía uniparental es una mutación cromosómica estructural, en vista de que ela mantém a quantidade certa de cromosomas. Entonces, esta parte donde hacemos esta clasificación de mutaciones, hay que tener mucho cuidado, porque así como ustedes vieron, una disomía, queriendo o no, es una alteración, no es lo correcto. Lo correcto era recibir un cromosoma materno, otro paterno que se junten. En este caso, no aconteció eso, ya es una alteración, ya es una mutación, pero como se mantiene la cantidad numérica,
ella pasa a ser una mutación cromosómica estructural. Pessoal, sempre recordando também que uma coisa que nós já falamos, as mutações cromossômicas numéricas, elas voltam a se dividir. E recordando que dijimos que as mutações cromossômicas numéricas, elas vão se dividir em euploidías e as aneuploidías, que no caso seriam dos tipos de alteraciones numéricas bastante distintas. Y una cosa que siempre tenemos que recordar ya es que las euploidías, ellas van a aumentar la cantidad de cromosomas o disminuir la cantidad de cromosomas, pero va a ser de manera igualitaria. ¿En qué sentido? Que si el primer par de cromosomas tiene un cromosoma a más, todos tendrán. Todos tendrán. ¿Está claro? Si el primer par de cromosomas tiene uno a menos, todos tendrán a menos. Entonces la cantidad numérica alterada va a ser extremadamente grande. Lo que finalmente va a causar, realmente lo que va a causar es una alteración gravísima. Una alteración tan intensa que finalmente esta persona posiblemente no conseguirá se formar. Entonces, tener esa consideración. Las alteraciones cromosómicas numéricas de tipo euploidía son aquellas donde todos los pares de cromosomas van a estar afectados de la misma manera. Si tienen uno a más, todos tendrán uno a más. Si tienen dos a más, todos tendrán dos a más. Y normalmente las euploidías son mutaciones tan severas que normalmente esta persona, ya será inviable, no tendrá condición de sobrevivir. ¿Está bien? En cuanto que las aneuploidías son mutaciones donde a cantidad de cromosomas son más limitados. Son más limitados. Ahí entramos, por ejemplo, en una cosa que falamos justamente en la última clase que vimos, cuando hablamos de las trisomías, Down, Edward, Patau, que justamente son situaciones donde de los 46 cromosomas que deberíamos de tener, que es lo normal, acaban no siendo 46 y acaba siendo 47. En este caso, y hasta vamos a mirar también aquí un ejemplo, entonces en ese caso, só que lembrando, doctores, disculpen, está travando, está pasando, está bien la señal, está escuchando bien. Sim, doutor. Também. Ok, ok. Só que tá no slide de mutações ainda, né? Sí, sí, así mismo. Entonces, solamente recordar eso, que este cuadro, donde nós estamos viendo, él está ya haciendo una clasificación, separando exactamente en el número 1 lo que es la mutación génica, en el número 2 la mutación cromosómica estructural y claro, las mutaciones cromosómicas numéricas que nuevamente se dividen en lo que son las euploidías, no vive, y las aneuploidías que depende, ¿ok? Vamos a ir mencionando. Agora, pessoal, dependendo do que está acontecendo, podemos hablar de várias situações. Entre uma delas, a que podemos mencionar é a seguinte, porque quando a gente fala mutação gênica, ou quando a gente fala mutação cromossômica estrutural, a única coisa que a gente falou é que teve uma alteração, que alguma coisa se modificou. Pero o que realmente sucedeu? O que realmente aconteceu? E nesse sentido é onde nós temos que lembrar outra vez que cada uno de estos tipos, ellos se pueden subdividir de acuerdo con lo que aconteció. Y en el caso, doctores, cuando nosotros hablamos un poco de mutaciones, y esto es algo que llegamos a ver también. Aquí, por ejemplo, lo que estamos viendo en una imagen, rápidamente vamos a tratar de avanzar. Miren un poco aquí en el cuadro, en la imagen de la izquierda, estamos viendo una secuencia normal, la correcta, que posteriormente por una duplicación, miren un poco, que
se duplicó el material genético, pero finalmente, como podemos ver, posiblemente la polimerasa erró, infelizmente se equivocó, que posteriormente en una segunda duplicación, ya la polimerasa, otra vez por un segundo error, ella acabó cambiando por completo. Entonces, ella fue transicionando, ella fue cambiando de a poco hasta cambiar por completo dos nucleótidos que se estaban enfrentando. Y esto puede pasar. En el caso, doctores, disculpen, aquí. Las inserciones, que también dijimos, doctores, miren un poco, aquí estamos viendo una secuencia de ADN, aquí arriba. Después estamos viendo otra secuencia. Y en este caso, doctores, vemos un poco cómo acabó insertándose de manera errónea. Entonces, inserción es cuando entra. Transición es cuando va cambiando de a poco hasta trocar por completo. Delesión, fácil de entender, deletar, delesión, delete. Simplemente acaba apagándose. Y en este sentido, doctores, es donde podemos ver claramente que estas dos bases nitrogenadas, la adenina y la timina, acabaron siendo totalmente deletadas. Doutores, recordando que nós tínhamos falado também, e por el nombre é fácil de entender, que seria, doutores, uma translocação quando muda de lugar. Lembrando que uma translocação, ela não somente vai acontecer de um pedaço grande do cromossomo que vai para outro lugar, como vimos em la translocação do síndrome de Down, Edwards e Patau. Sim, isso pode acontecer. Pero también puede acontecer, pessoal, de manera muy puntual, un grupo de nucleótidos que foi para outro lugar, dentro do mesmo gene, e al final ele acabou ficando inútil. Pero en esencia, lo que tenemos que lembrar es que las mutaciones génicas, así, si vamos otra vez descrever qual foi de fato a alteração, pode ser uma transição, pode ser uma inserção, uma deleção, uma duplicação, uma translocação, porque todo isso é o que pode acontecer com o material genético. E aqui o interessante é que exatamente isto que estamos vendo aqui é o que também pode passar, en este caso, quando falamos de uma mutação já um pouco mais extensa, já não gênica, sino que já um pouco mais cromosômica estrutural. Para que vean un poco, así como tinha deleção en la parte de los genes, también puede haber una deleción aquí en la estructura del cromosoma. Esto es un ejemplo clásico. Miren un poco lo que sería un material genético y miren un poco la secuencia de nucleótidos. Miren la secuencia, disculpen, este ya no es nucleótidos, este ya es de genes. Entonces, hay una secuencia A, B, C, D, E, F, G, H. Bueno, pero por una deleción, ¿qué pasó con este material genético? Acabou sendo deletado, e neste exemplo, o que ele mostrou é uma deleção e uma perda de informação, não só da parte de informação, como podemos ver na seta, sino que também de color negro, sino que também perdimos a parte de estrutura. E aí tem toda a lógica do que falamos agora há pouco, que normalmente nas mutações cromosômicas já pode estar afetado tanto a parte genética como a parte estrutural. E neste caso, teve uma perda completa de ambos braços que eram os braços longos, ¿sí? Que sempre está de maneira normalmente para baixo. Então, isto é uma deleção. Doutores, assim como a gente falou que existe duplicação de nucleótidos em um próprio gene, ou seja, em um único gene, também existe aqui a duplicação em um cromosoma. Porque miren un poco, a la izquierda el normal, a la derecha el alterado. La secuencia
de genes. A, B, C, D, E. Ahí terminó. Ahí es certo. Pero ¿qué pasó al costado? Miren. A, B, C, D, E. Hasta ahí sería lo normal, pero por error de polimerasas o por algún error que aconteció durante la duplicación, miren un poco, acabó repitiéndose. El gen D se repitió y el gen E se repitió nuevamente en secuencia. Lo que significa, y lo que ya dijimos, doctores, que la duplicación, cuando acontece, ele não necessariamente vai acontecer somente em um gen, sino que ele pode acontecer como duplicación de toda una parte de lo que es, de lo que son los cromosomas. ¿Ok? La inversión, que también puede acontecer en los nucleótidos de un gen, aquí también puede acontecer. Solo que, y esto recuérdense muy bien porque esto dijimos en clase, y recuérdense de una cosa, la inversión, cuando se cambia perfectamente la secuencia de una estructura de esto, de un cromosoma entero, por más que a secuencia tiene que ser, así como está a la izquierda, miren un poco, gen A, gen B, gen C, D, E, F, G, H. O sea, todos los genes están en secuencia, beleza. De un lado y del otro porque hay alelos. Más, a la derecha, ¿qué pasó? Vemos otra vez los genes de cada lado, vemos los alelos. Só que olha um pouco a sequência. A, B, C, Sí. hasta C está beleza. O H realmente é o último. Pero ¿qué pasó con la secuencia de los genes? Miren un poco, en vez de ser D, E, F, G, se invirtió por completo. Y ahora es G, F, E, D, H. Porém, una cosa que ya dejamos claro, doctores, por más que esto aconteció, normalmente, si el gen não foi fraccionado, se o gen não perdeu um pedaço, ele continúa funcional. ¿Está claro? Entonces, no nos olvidemos de eso. El gen continuará funcional, mesmo estando en otro lugar que ele não deve, se é que ele não foi afetado internamente. Porque o gen, na verdade, ele é uma estrutura que tem um começo, tem um meio e um final. Sim? Tem todas as partes. Ok? Se ele foi partido ao meio, tchau. Aí já não presta, aí já não funciona. Pero se ele foi colocado em outro lugar, puede continuar funcionando sin mayor problema. Aquí. Miren un poco. Esto es una translocación. Y aquí lo que nós estamos tendo uma comparação interessante. Porque antes da flecha, a la parte izquierda, estamos viendo dos cromosomas. ¿Ok? Dos pares de cromosomas. Uno un poco más extenso, onde os genes están en secuencia normal, pero están en letras. Y no otro está de manera numérica. En este caso, estamos viendo en la izquierda cómo debería de ser la secuencia de genes A, B, C, D, E, F, G, H, normal. El segundo cromosoma normal es una secuencia de genes 1, 2, 3, 4, 5. Normal, tudo beleza. Pero recordar que, assim como falamos também, doutores, na classe, em que momento poderia acontecer esta translocação, onde um material genético que deveria de estar em um lugar pode ir para outro? Isso acontece principalmente quando estamos tendo a etapa já quase final da divisão, onde os materiais genéticos começam a partir-se, a separar-se, e cada um vai para uma célula e os outros vão para a outra célula, para formar nuevas células hijas. ¿Y aquí qué aconteció? Miren un poco lo que sucedió aquí con la secuencia. La secuencia de genes ahora mudó porque en el cromosoma más extenso ficou una secuencia de genes A, B, C, D, E, F. Debería de continuar con GH, pero no.
ya continúa con 5, 6. Y en el caso al lado, debería de ser los genes 1, 2, 3, 4, 5. Pero finalmente acabou sendo mudado para o outro. Na verdade, aqui até existiu uma situação bem interessante, que nós chamamos de translocação equilibrada. Como assim translocação equilibrada? Porque praticamente, de um lado veio um pouco de informação para este, mas desse lado também foi informação para o outro. Então, praticamente não é só que aconteceu na translocação, não é só que mudou de lugar, sino que basicamente teve uma troca. Então, dessa maneira, tendo essa troca, aí é como solemos usar o término de translocação equilibrada. E normalmente desequilibrada, nós falamos quando há a pérdida só de um lado e só o outro ganha. Entendem? Ou quando de alguma maneira, um cromossomo acaba ganhando informação a mais e todos os outros continuam igual. Pero aqui o interessante é ver que, de fato, houve uma troca de lugar, um intercâmbio, e com isto, com certeza, isto se torna uma translocação. Assim como temos, doutores, também inserção de nucleótidos dentro de um gene, nós temos também inserção de genes dentro de um cromossoma que não deveria. A mesma coisa acontece neste exemplo. Porque, doutores, miren um pouco o exemplo. Opa, desculpe. Opa. Aqui. Miren um pouco, doutores. Duplicação de inserção. Aqui. Disculpen, sem querer acabei indo ao fundo. Doutores, en este caso, recuérdense que en la inserción cromosómica, nós vamos poder ver claramente que en esta secuencia, miren un poco, en esta secuencia, o que acabou acontecendo? Partes de este cromosoma mayor de la izquierda acabou sendo transferido al otro, y miren un poco como aquí acabou entrando por completo. É porque, na verdade, aqui nós temos uma mistura de conceitos. Porque, finalmente, aqui nós temos duas coisas. Nós temos uma translocação, porque uma coisa saiu de um lado e acabou entrando no outro. Querendo ou não, é uma translocação. Mas, desde o ponto de vista só de um cromossomo, o que ele sofreu foi uma inserção. Então, aqui é como os conceitos um pouco se juntam, se mesclam. Por eso es que hay que prestar mucha atención a la hora de responder y de interpretar las preguntas del examen, porque eventualmente nosotros podemos estar haciendo preguntas desde el punto de vista del proceso global, tipo que tiene una troca entre ambos, una translocación entre ambos y una inserción apenas desde el foco de un cromosoma. Entonces, todo eso tengan en mente, pessoal, a la hora de tratar de comprender las preguntas y tratar de responder de la mejor manera posible. ¿Tá bom? Aquí, doutores, ya entramos un poco en lo que serían las mutaciones cromosómicas numéricas. Entonces, aquí ya estamos hablando cuando lo que va a mudar ya es número, cuando lo que va a mudar ya es cantidad de cromosomas. Y en ese sentido, la cantidad de cromosomas puede mudar de uma maneira abismal, tipo, pode mudar, tipo, ser muito diferente ou pode ser muito pequena. En este caso, lo que estamos viendo aquí, estamos viendo las mutaciones de tipo cromosómicas, numéricas, otra vez de subtipo euploidía. En este caso, aquí tenemos un cuadro donde es bastante interesante. Aqui nós temos uma comparação, porque aqui à esquerda, estamos vendo pares de cromossomas que são diploides, que são como devem ser, sem nenhum inconveniente. Agora,
En el cuadro del medio, ya estamos viendo las triploidías, que no caso, en vez de haber pares de cromosomas, hay tríos de cromosomas. Y en el último, el que está un poco más a la derecha, ya estamos viendo una tetraploidía, lo que significa que ya hay 4 cromosomas en vez de un par. En ese sentido dejamos bien en claro que normalmente ninguna euploidía es viable. Toda euploidía no vive. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando hablamos en la parte de confundir triploidía con trisomía. Triploidía nunca da certo. Trisomía depende, porque hasta ya hablamos de 3 que sí son posibles. El Down, que es el mejor de todos, el Eduard, que ya un poco más complicado, y el Patau, que la expectativa de vida es extremadamente baja o prácticamente ya nace sin signos de vida. Entonces, gente, teniendo en consideración, euploidías de manera en general son inviables. Y en el caso, como vemos aquí en la imagen del centro, una euploidía, si es que tiene 3 cromosomas en cada par, lo que sería cada par, serían triploidías. Si fueran 4, tetraploidía. Si fueran 5, pentaploidía, y así sucesivamente, pero ningún tendría condición de sobrevivir. ¿Ok? Sin embargo, otra situación son las mutaciones cromosómicas numéricas, pero ya no de tipo euploidías, sino que de las de tipo aneuploidías, que en el caso ya son condiciones donde normalmente la cantidad que va a estar alterada, o sea, un número, porque sabemos que son 46 cromosomas, 46, y en este caso la cantidad va a estar alterada. Va a estar alterada, mas no de una manera tan exagerada. En este caso, lo que hay que recordar bien es que normalmente, cuando hablamos de aneuploidías, prácticamente, y aquí vamos a recordar un poco una cosa, prácticamente las únicas aneuploidías que van a ser posibles son las trisomías. Entonces, recordar eso, porque como el caso ejemplo luego que está aquí en el cuadro, la trisomía del par 21 o también llamado síndrome de Down. Doctores, en el síndrome de Down, la trisomía del par 21 es una condición que es totalmente, tiene buena, disculpen, no es totalmente, disculpen, retiro, tiene una buena chance de nacer y tiene una expectativa de vida bastante razonable, ¿sí? Tiene una expectativa de vida bastante interesante. Y en este caso, lo que tenemos que recordar también, pessoal, es lo siguiente. ¿Toda trisomía necesariamente va a ser viable entonces? No. Y eso es algo que también tienen que recordar. No toda trisomía es viable. Y hasta una situación interesante que até abordamos eso también, cuando hicimos una comparación. ¿Quién tenía la menor expectativa de vida cuando comparábamos síndrome de Down, síndrome de Eduard y de Patau? Siempre lembrando que el que menos chance de expectativa de vida tenía era el síndrome de Patau, que nós já sabemos hoy día que es un síndrome que se produce también por una aneuploidía, una trisomía, pero es una trisomía del par número 13. En el caso, pessoal, y hasta fue bastante interesante como en varios grupos, muchos ya percibieron realmente. El Down, trisomía do 21, buena expectativa de vida, bastante buena. Eduard, trisomía del par 18, expectativa ya no tan buena, bastante baja, pero el Patau, trisomía del 13, expectativa muy baja, muy baja.
Entonces, en ese sentido, recordar, doctores, que cuanto menor es el número del par de cromosomas que va a estar afectado, tipo, si son los primeros pares afectados, ellos por lo general ya no son viables. Sin embargo, doctores, otra situación también que hay que tener en mucha consideración es el fato de que, así como puede haber una trisomía, puede haber también una monosomía, que es cuando en vez de un par tenemos apenas un cromosoma en cromosomas somáticos. Y la regla básica, también regla básica genética y recordar, monosomías por lo general son inviables, no viven, no nacen. Entonces recordar, de las aneuploidías, monosomía no vive. Disomía, o sea, lo normal, maravilla. Trisomías, depende de cuál par de cromosomas esté afectado. Tetrasomía ya otra vez no tiene condición de vida. Y también una situación, pessoal, que también tenemos que recordar es lo siguiente. Existen algunos casos donde puede acontecer que se formaron trisomías en dos lugares, o sea, lo que llamaríamos de trisomía doble. Un ejemplo totalmente, solamente para tener una idea. Imaginen ter uma trissomia no par 12 y una trisomía no par 21 en la misma persona. Y en ese caso, infelizmente, a pessoa acaba não nascendo. Entonces, esas pequeñas diferencias, doctores, toda esta información tiene que ver con lo que es la parte de clasificaciones de las mutaciones. Y todo esto con certeza puede caer. Por ese motivo, no se olviden, ¿sí? En el caso de las euploidías, ninguna tiene chance de sobrevivir aparentemente. En el caso de las aneuploidías, que son estas, lembrando, trisomía, posibilidad de vida, tem, dependiendo de cuál par de cromosoma está afeto. Monosomia, não tem chance. Tetrasomia, não tem chance. Trisomia doble, tipo, 3 cromosomos en 2 lugares, también normalmente no. ¿Está claro? Pessoal, por último, esta parte que también tiene un poco que ver con la parte aneuploica, pero doctores, solo que esto ya vamos a hablar ya en la última parte como condiciones que afectan directamente el par sexual. ¿Y por qué, pessoal, dijimos esto? Porque el par sexual se afecta de manera distinta, ¿tá bom? Ele não segue as regras que acabamos de decir, como el caso del síndrome de Down, o sea, las trisomías, las monosomías y las trisomías dobles, ¿ok? Pessoal, entonces todo esto que sea Klinefelter o Turner y los demás que vamos a hablar, esto ya no entra para esta parcial. ¿Está claro esto hasta aquí? Sim, doutor, está claro. Perfecto. Pessoal, clasificaciones, mutaciones, características, ¿qué tal? ¿Podemos avanzar? Pode. Tá bom. Bueno, aquí, doctores, aquí está otra vez una síntesis un poquitito de este, solo que este es un poco antiguo y él no va mucho con la bibliografía actual. Pero si ustedes quieren, les mando también para que ustedes tengan algo por lo menos que mirar, ¿ok? Acá, los orígenes. Esta parte, por ejemplo, ya hablamos varias veces. Esta parte de la reparación, no entramos. Reparación, nuestro programa no habla de reparación. Por eso les digo, esto es un material que tenía más utilidad antes, pero agora ya no. Doutora Emily? Doutor, perdão, deixa eu te perguntar, você vai mandar esse slide pra gente? Sí, y por eso les dije,
Ele não vai muito bem mais com este livro, porque este material é um pouco viejo. Pero les voy a mandar. O sea, usen como base, pero él ya, dejando bien claro, él está desorganizado con respecto a nuestro libro. ¿Ok? Pero les voy a mandar. Tá bem, gracias. Pero ya les dejo aquí bien en claro. Toda esta parte de reparación ya no entra. ¿Está bien? Ya no entra. Bueno. Ok. Vamos a cerrar aquí. Bien. Doctores, hasta aquí, ¿qué tal estamos? Hasta aquí. ¿Va a dar para...? Tudo certo. Bueno, entonces vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando aquí un ratito. Disculpen que mi computadora está re loco últimamente. Entonces, esto vamos a compartir esta imagen. Disculpen. Se compartió con ustedes una nueva pantalla, ¿correcto? Bueno. Pessoal, siempre que hablamos en genética, y como ya sabemos que desde un principio la genética lo que buscó fue entender la herencia, y en este caso la herencia genética alterada. Pero en este sentido, una cosa que nos fuimos hablando también, doctores, es que normalmente nosotros vamos a considerar enfermedades hereditarias o genéticamente hereditarias todas aquellas situaciones, síndromes, condiciones, patologías que de alguna manera van a generar alteración a nuestra fisiología normal y que realmente son transmitidos por el material genético, ya sea desde el padre, de la madre o de ambos, porque también eso puede suceder. En el caso, doctores, aquí lo que vamos a hablar un poco es mirar un poquitito sobre una situación bastante interesante. Y vamos a hablar específicamente de lo que serían aquellas alteraciones autosómicas dominantes y las autosómicas recesivas. Primeramente vamos a comenzar por en el caso de las enfermedades o condiciones autosómicas recesivas. Lembrando que todo gen recesivo siempre va a seguir la ley mendeliana, lo que significa que todo gen recesivo, para poder expresarse, él debe de estar acompañado de un alelo también recesivo. ¿Ok? Eso sirve para el fenotipo normal, para una característica, y también sirve para una condición, o sea, para una patología, para un síndrome. En este caso, lo que hay que recordar, gente, es que nosotros podemos tener una situación bastante interesante, porque aquí en el cuadro ustedes estarán viendo a la izquierda, miren un poco en el caso. La mamá está aquí de color verde. Ella no es portadora de ningún gen recesivo. Tá aparecendo. Hola. Ah, para mim não tá aparecendo. Não sei se para todo mundo tá aparecendo o slide, mas para mim não. Pessoal, você está vendo o slide? Doutora, aqui tá aparecendo pra mim. Tem mais alguém que não tá aparecendo? Dr. Woodson, às vezes a gente tem que, a vezes você vai em outro lugar e você tem que procurar e marcar la tela. Aqui tá normal também. Normal, ok, gracias. No, es porque yo estoy usando mi celular y la computadora de manera separada. Por eso nomás,
Pero sí. Entendi. Bueno, pero cualquier cosa, doutor, avisa nomás, ¿sí? Bueno. Pessoal, nesta imagem, onde a mãe se encontra de cor verde, é para indicar sana. O sea, não tem absolutamente nenhum tipo de condição genética, não tem genes recessivos alterados, nada. Enquanto que o pai, ele sí ya tiene, él ya tiene mitad verde, mitad azul. En el sentido, mitad verde, él está normal, no tiene ninguna alteración y posiblemente tiene un gen de color verde dominante. Ok, vamos a usar los colores aquí para entender un poco mejor. Na verdade, a gente fez isso con un cuadro de Panet, ¿tá bom? Esto es lo mismo, pero es de una otra manera de mostrar. Y en este caso, lo que indica que el pai sí tiene un gen recesivo alterado, mas al tener un gen alelo dominante, el recesivo alterado no se expresa. Ele não tem a doença, porém ele é portador. En este caso, doutores, el portador ele não terá a doença, ele não terá a condição. Porém, qual é o inconveniente de um portador? Que ele, infelizmente, ele vai poder transmitir isso a seu descendente e, infelizmente, de esta maneira, nós vamos ver que o portador vai poder transferir a seus hijos. Só que, lembrando del quadro de Panet, e aqui se vê perfeitamente porque é o mesmo. Aqui nós vamos ver, doutores, que este pai, em 4 possibilidades, ele vai poder mandar 50% de chance genes alterados e 50% de chances sus genes bom. Então, finalmente, da cruza de estos dos progenitores, vamos poder ter esta possibilidade de descendência. Moral da história. Com um pai sadio, um pai portador, podemos ter, outra vez, 50% de filhos completamente sadios e podemos ter, novamente, 50% de hijos portadores. Nesta combinação, o bom que, como a mãe não tem genes alterados, recessivos, em nenhum lugar, então, por sorte, os filhos não irão receber dupla informação alterada. Então, no máximo que poderá acontecer é que a metade deste primeiro casal da esquerda poderão ser novamente portadores. As coisas já mudam muito, no caso, quando já olhamos para a direita. Quando progenitores que estão tendo algum gene recessivo alterado, e aqui o pai tem um gene recessivo alterado, a mãe também tem um gene recessivo alterado, então, nesse caso, os dois são os que têm alterações. Então, neste caso, aqui sim também se cumpre o que a gente fez no quadro de Panet, onde de 4 possibilidades, apenas 25% tem chance de ser completamente sadio, sano e não vai mais transmitir nenhuma informação errada, alterada. 2 de 4, ou que seria 50%, a metade, 2 vão poder ser finalmente portadores de novo, assim como os pais. E, finalmente, doutores, só 25%, solo 25%, é o que de fato vai produzir outra vez um hijo. Não, outra vez não. Esse caso, agora sim, já por fim vai ser, não é por fim, sino que, não estou falando que isso seja uma coisa boa, sino que 25% é o que de fato vai poder ser enfermo, que realmente vai ter a condição e infelizmente vai padecê-la. Então, neste caso em particular, podemos ver que
estas duas situações são um pouco diferentes. Mas o que estes dois exemplos têm em comum? O que eles têm realmente de parecido? O que eles têm de parecido, é inevitável, é que estamos fazendo um quadro de possibilidades de quando os progenitores têm algum tipo de condição ou algum erro autossômico recessivo. Então, lembrar, toda vez que vamos ter alguma alteração de tipo autossômica recessiva, então podemos ter aquela pessoa completamente sadia, podemos ter aquela pessoa portadora e podemos ter, em menor proporção, mas sim pode aparecer, a pessoa completamente alterado ou a que tem a doença. ¿Está claro? Entonces, en este sentido, como estamos viendo en las autosómicas recesivas, normalmente vamos a tener estas tres posibilidades. En cuanto que, y esto ya vamos a dejar muy claro aquí, doutora Emily. Doutor, você pode repetir essa parte, por favor? Dos três tipos de alterações? Só um Bueno, dos três tipos de situações. Isso. É que, na verdade, que toda vez que estamos falando de alguma condição autossômica recessiva, o que nós já tínhamos falado a vez passada, comparando isto com o albinismo, lembram? Quando falamos do albinismo. Então, o albinismo normalmente ele está vinculado pela transmissão de genes recessivos alterados. Então, a única maneira de nascer uma pessoa albina, ela vai ter que receber esse gene alterado ou recessivo tanto do pai como da mãe. Ele vai ter que ter alelos recessivos e pelo menos um alterado, para que desta maneira, oficialmente, ele possa ter a doença. Então, o que eu quero que vocês anotem e lembrem-se de hoje para sempre. Toda condição ou doença autossômica recessiva, poderá gerar três situações diferentes. Uma das situações, que no caso seria a mais ideal, que a pessoa não tenha o genótipo afeto e não tenha o fenótipo afeto. Então, ela é completamente sadia, completamente sana. Sin embargo, vamos ter também aqueles outros que vão ser portadores, que o fenótipo dele vai estar legal, vai estar beleza. Só que seu genótipo lá dentro dos genes vai estar o gene afetado guardado, o que no caso nele não vai causar problema nenhum, mas podendo sim afetar a descendência. Por isso que ele não é considerado sadio, ele é considerado portador. Porque ele também não tem a doença, ele não padece a condição em si. Então, ele não é nem sadio e ele não é nem doente, ele é portador. Agora, aquela terceira situação onde a pessoa, de fato, já recebeu as duas informações alteradas, este não tem volta. Esse aqui é o que, por último, vai ser o enfermo, o doente. Então, en este tipo de situação, en las enfermedades o en las alteraciones autosómicas recesivas, tres posibilidades. Sadio por completo, sano. Portador, o que não tem a doença fisicamente, mas tem nos genes. E aquele que tem a alteração nos genes e também tem a doença. Está bem? Pessoal, el doctor Woodson creo que salió. Lo que si pueden decirle, por favor, às vezes saindo e voltando a entrar, aí aparece de novo toda a tela normal. ¿Está bien? Por favor. Bien. Doutora Emily? Certo, doutor, entendi. Graças. Beleza. Doutores,
Só que as doenças, e aqui vamos deixar bem claro, as doenças heredadas, as doenças por herência genética, não se esqueçam que elas podem ser monogênicas, que no caso são aquelas que afetam, pelo geral, um único gene. Neste caso, doutores, e estas são as que se encaixam perfeitamente no que nós acabamos de falar. Quando nós falamos de alterações ou mutações do tipo autossômicas recessivas, pelo geral, elas são monogênicas ou afetam uma quantidade muito pequena de genes, sim? Agora, no caso, voltando um pouquinho aqui, como mudaria, doutores, isto aqui, se a alteração afetasse genes autossômicos não recessivos, mas bem dominantes? Se afetasse genes dominantes, aí o portador já não existe. Quando estamos falando de condições de origem autossômico dominante, a pessoa só pode ser ou doente, basta ter um gene alterado dominante, ele já é doente. E se ele não tiver nenhum gene alterado, ele é sadio. Por esse motivo, temos que lembrar que existe essa diferença. Então, tomem cuidado com essa diferença. Quando é uma alteração autossômica recessiva e quando é uma mutação autossômica dominante. ¿Está claro? Não se esqueçam disso. Anotem, vuelvan a escuchar e, por favor, lembrem-se disso. Bom, doutores, como a gente já tinha falado, mutações monogênicas são muitíssimas. E eu acredito que, muito dificilmente, um médico sozinho vai conhecer todas elas. Por isso é que existem muitos os geneticistas especialistas, outra vez, em um grupo delas, outro especialista em outro grupo, e assim sucessivamente. Mas, mesmo assim, acredita-se que existam bem mais e que nós simplesmente ainda não as conhecemos completamente. Ok? Aqui neste quadro, há solamente alguns exemplos, sim? Alguns exemplos que nesse momento não vai ser cobrado na prova. Agora mesmo que vai ser cobrado são os conceitos, a mecânica, como funciona, mas não vamos cobrar agora exatamente os exemplos, a não ser aqueles que a gente já falou. ¿Está bien? Entonces, doutores, enfermedades monogénicas, lembre-se que ellas existen, y até justamente aquí habla de la parte de las autosómicas recesivas y las autosómicas dominantes. Las que son ligadas al cromossomo X, que no caso o cromossomo X es el par sexual, isso só vai para final, tá bom? Este material les puedo pasar también, mas ele está un poco, como les dije, desfasado. Esto ya hace un buen tiempo que já estava guardadito. Pessoal, isto é uma coisa que nós também falamos, não dimos os exemplos, bueno, não, dimos bastante, diabetes, câncer, hipertensão, vários. Doutores, o que seriam as enfermedades de tipo multifactorial, que na verdade, ela é uma mistura. Porque assim como existem alterações do tipo monogênicas, como estamos vendo aqui agora nesta pantalla, voltei um pouquinho, existem também aquelas condições que são chamadas de poligênicas, oligogênicas. Mas uma coisa que está sendo visto cada vez mais, doutores, é que, na verdade, aquelas condições, como as oligogênicas e as poligênicas, e as poligênicas, cada vez mais, elas estão sendo relacionadas muito mais com um tipo de enfermidade que chamamos de multifactorial. Porque uma coisa é bem vista, que na verdade uma pessoa para ter Alzheimer, hipertensão, diabetes tipo 2 e outras mais, doutores, na verdade, a pessoa tem que ter um fator genético histórico familiar, o que nós relacionamos com fator genético,
e ter contato com algum produto ambiental, algo do exterior, que al final acaba fazendo a indução final. É como se fosse o estímulo que chega no umbral e a partir daí ele pode começar a se desenvolver. Então, nesse sentido, aqui existe também essa mistura que a gente até mencionou, e recuérdense que normalmente, quando hablamos de enfermedades multifactoriales, vão estar involucrados vários genes, de aí justamente poligênicas, mas com a acrescentação do fator ambiental, que pode ser alimentario, que pode ser de microorganismos en el ambiente, en el aire, en contacto con el cuerpo, en objetos, lo que for. Pero siempre recordando que las enfermedades multifactoriales, elas precisam de fatores genéticos predisponentes. Eu preciso de uma predisposição genética e, além disso, eu preciso do fator ambiental. Está claro? Agora, en el caso, doctores, las oligogénicas, que también cada vez más como multifactorial, tanto poli como oligogénicas, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, otro es la epistasia. La epistasia es algo que se explica mejor en otros tipos de especies. En nosotros no tanto, pero, doctores, aquí lo importante es recordar que tanto las oligogénicas como las poligénicas están cada vez más relacionados se relacionamos más como enfermedades multifactoriales. Aqui, doutores, uma coisa que nós falamos agora pouquíssimo. ¿Qué era peor? ¿Tener una alteración en todo un cromosoma o tener alteración en apenas un gen? ¿Cuál dos dois será que causaría maiores estragos, por así decir, a nuestra fisiología? ¿Cuál causaría más dano o cuál causaría más alteración na nossa fisiología? Y no se olviden, doctores, que es bastante común en el caso que algunas enfermedades monogénicas, principalmente de origen metabólico y de origen energético, como es este caso, doctores, hay algunas situaciones, y esto mencionamos también, pessoal. Recuérdense que basta afectar ciertos genes, y lembrando que las mitocondrias no tienen muchos genes, no tienen muchos. Entonces, afectando prácticamente uno o dos genes, nosotros casi podemos lograr una disfunción mitocondrial, o que de fato geraria uma disfunção energética. Energética eu falo desde o ponto de vista de ATP, porque para as nossas células, o que é energia? Energia é ATP. E nesse caso, doutores, uma enfermidade mitocondrial facilmente poderia causar estas alterações. Entonces, recordando esto, que una alteración mitocondrial por alteración prácticamente monogénica de un solo gen puede causar un estrago enorme a nuestra fisiología y a nuestra funcionalidad. Aquí, doctores, en este slide, ustedes van a encontrar algunos ejemplos. Y miren un poco dónde entran aquí. La diabetes, la miopía, el albinismo, que ya no es multifactorial, porque a gente... esa también, doctores, es algo también que hay que dejar bien en claro. Doctores, multifactorial, pelo geral, a gente vai adquirindo ao longo da vida. Pode ser um pouco mais cedo, pode ser um pouco mais tarde, mas a gente vai adquirindo depois de nascer. E essas são as multifactoriales. Agora, as outras, o albinismo, a hemofilia, el daltonismo, que es una alteración justamente de la retina, que donde tiene una cierta dificultad por detectar colores. Esto es principalmente por alteración de los conos y bastones. En este caso, doctores, estas todas son condiciones ya no son multifactoriales. Lo que quiero que entiendan que multifactorial es lo que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Agora, autosômicas dominantes monogénicas, sejam elas recessivas ou dominantes, por mais que sejam poucos genes alterados, a gente já nasce com o problema, já nasce. Sin embargo, multifactorial, a gente vai adquirindo ao longo da vida.
¿sí? El asma, doutores, normalmente multifactorial. Porque, doutores, se eu não tenho contato com o polvo, com o pólen, com o ácaro, com o que seja, normalmente se controla un poco más, a no ser que exista una atipia. Pero, en fin, eso es algo un poco diferente. Estamos hablando de regla genética. Alteraciones del nivel lipídico o dislipidemias. Normalmente, doctores, quien tiene problema de colesterol, triglicéridos, todo eso, normalmente esos ya son de nacimiento. Ya son de nacimiento y que a gente pode ir empeorando com a mala alimentação. Mas, de fato, é uma coisa que a gente já traz, a gente já tem, isso já é nosso, ¿sabían? Por isso, não confundir também isso, doutores, entre lo que é monogênicos, já seja autossômico dominante ou recessivo, ou multifactorial que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Eu, por exemplo, sempre tive problema de triglicéridos muito elevado, o que significa que eu já tenho um problema desde que eu nasci, só que al llegar a una cierta edad yo comencé a exagerar en alimentos que son muy gordurosos, en alimentos que son muy altos en contenido de gordura. Entonces ahí yo fui empeorando esa condición. ¿Está bien? La depresión, la migraña, que son todos trastornos, doctores, que vamos trayendo también ya desde el nacimiento como factor predisponente. En el caso, la depresión, lo que muchas veces sí necesita es algún factor externo también, como una situación, un estrés laboral, una alteración emocional, qué sé yo, un disgusto de pareja, alguna cosa por el estilo que pueda desencadenar una depresión patológica. Lembrando que todos nós podemos ter um período depressivo por alguma coisa que não deu certo, mas a depressão, a que realmente é patológica, é aquela que já não passa e que aparece por motivos que aparentemente não têm nenhuma relevância. ¿Tá bom? La misma cosa, la migraña ya va apareciendo de diferentes maneras y por lo general, doctores, también la migraña, quien tiene enxaqueca, migraña, tem os que já nascem e desde criança têm enxaqueca, pero hay aquellos que van desarrollando ao longo da vida. Por eso es que decimos, tenemos ya dentro, solo que algunos acaban ya teniendo contacto más temprano con algunos factores externos y quizás eso es lo que le desarrolla. Porém, bueno, el cáncer, la misma cosa, multifactorial, hipertensión multifactorial también, doctores. Y en el caso, doctores, los eczemas, que esto más está vinculado también, doctores, a algunas alteraciones inmunológicas. Y queriendo o no, alteración inmunológica también puede deberse a factores externos, pero también a factores internos genéticos. Doctores, de este en particular, lo que quiero con certeza que ya sepan para hoy y para siempre, concepto de las enfermedades. Recuérdense de la mecánica, cómo se transmitían las enfermedades autosómicas dominantes y las recesivas. Recordar los conceptos de enfermedades monogénicas. Recordar aquí justamente las autosómicas dominantes y recesivas. Los conceptos de enfermedades multifactoriales y cómo funcionan. Que son las enfermedades oligogénicas, por más que a gente já fala cada vez que es más multifactorial, mas a gente tem que saber qué es el concepto. Las poligénicas también, y ya dijimos, doctores, que todo lo que está vinculado al par sexual no entra agora, ¿ok? Enfermedades mitocondriales a gente mencionó en clase, por eso recuérdense por lo menos lo que mencionamos. Los ejemplos de enfermedad, esto no voy a cobrar agora, a não ser aquelas que a gente falou. ¿Está claro? Esto, doutores, como quedamos? Tranquilo? Muito bem. Bueno, un ratito.